todos a una presentación más de las tarjetas de reporte. En esta ocasión vamos a hablar sobre el panorama del socioecosistema costero marino de Yucatán. Y para ello, bueno, pues nos acompañan algunos de los participantes que estuvieron con nosotros a lo largo de la realización de esta tarjeta de reporte. Entonces, va a estar con nosotros el doctor Armando Wakida Kusunoki, del IMIPAS, la doctora Claudia Teutli Hernández de la ENES Mérida de la UNAM. También tenemos la presencia de la máster María Elena Barba Meineque del INA, de la doctora Mariana Reina Fabián de Oceana. Vamos a tener la presencia por parte de UNOPS, de Fabiana Rosales, de la maestra Fabiana Rosales, y de equipo operativo, bueno, pues el doctor Armando Carmona y una servidora de Neovertidos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por acompañarnos en todo este trayecto para llegar a el compromiso de la publicación de la tarjeta de reporte. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener una breve presentación sobre qué son las tarjetas de reporte y cuáles son los ejercicios que nosotros tuvimos que realizar para poder tener la publicación de la tarjeta de reporte de Yucatán. Posteriormente vamos a tener un conversatorio con nuestros participantes de la tarjeta de reporte y finalmente les vamos a decir cuáles son los diferentes resultados o productos a los cuales ustedes van a tener acceso sobre este ejercicio. Finalmente, cuando ustedes quieran, pueden hacer sus comentarios, preguntas o dudas en el chat de Facebook, en donde estamos haciendo esta transmisión. Posteriormente vamos a pasar este video también a través del canal de YouTube del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera para que también tengan acceso en dado caso que no hayan podido estar aquí con nosotros durante la presentación en vivo. Bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría que por favor me apoyaran compartiendo pantalla. Y como les dije, bueno, pues vamos a hablar del panorama del socioecosistema costero marino de Yucatán en el contexto de la tarjeta de reporte y bueno, esta forma parte de la implementación del programa Acción Estratégica del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México y le voy a dar la palabra a la maestra Fabiana Rosales para que nos hable un poco sobre este proyecto. Bienvenida, Fabiana, y muchas gracias a todos. Hola, muchas gracias, Deneb. Me da mucho gusto poder acompañarlos hoy. Yo, como comentaba Deneb, les daré una muy breve intro. Y bueno, el objetivo de este proyecto es facilitar la implementación de dos instrumentos clave, el análisis de diagnóstico transfronterizo y el programa de acción estratégico, con el fin de lograr la gestión integrada del gran ecosistema marino del Golfo de México. Estos documentos priorizan la implementación de acciones que atienden tres de las principales amenazas de este gran ecosistema: la contaminación, la pesca no sostenible y la pérdida de hábitats. El proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, mientras que un par de agencias de la ONU se encargan de la gestión. PENUMA es la agencia implementadora y UNOPS es la agencia ejecutora. Y bueno, dado que el gran ecosistema marino del Golfo de México es transfronterizo por naturaleza, las acciones que se llevan a cabo también deben serlo. Es decir, que hay ciertas acciones conjuntas entre ambos países involucrados. En México, el punto focal es Semarnat como cabeza del sector ambiental y del lado de Estados Unidos es la NOAA. Em, bueno, para abordar las principales amenazas, las acciones del proyecto se encuentran organizadas en tres componentes, como pueden ver en la diapositiva. Eh, y bueno, dentro del componente uno, enfocado a la calidad del agua, participan 7 socios implementadores. Entre ellos está la ANRESC. Y bueno, en términos muy generales, en este componente hay acciones de sensibilización, de evaluación o diagnóstico, de monitoreo y también de reducción de la contaminación. Y bueno, el desarrollo de las tarjetas de reporte para cada uno de los 5 estados costeros es una de las acciones de evaluación que se llevan a cabo. Eh,
Y bueno, justo estamos aquí para conocer más a detalle los resultados que han alcanzado. Eh, Finalmente, por parte de UNOPS, queremos agradecer mucho a los invitados de hoy y también al equipo de la ANRES por el gran trabajo que han hecho para llegar a este punto. Gracias. Gracias, Fabiana. Y ahora vamos a comenzar justo con una breve charla compuesta primero por el proceso metodológico de las tarjetas de reporte y posteriormente un abordaje a las secciones de dicho instrumento. En el marco del proyecto que nos comenta Fabiana, pues el ANRES desarrolló 5 tarjetas de reporte para conocer el estado de salud actual de la región costera marina del Golfo de México, mediante una serie de indicadores. Estos indicadores fueron clasificados en distintos grupos temáticos, en total 7, debido a su esencia y el enfoque que tiene cada indicador. A manera general, las tarjetas de reporte son instrumentos de comunicación en donde se evalúa el estado de salud de cierto sitio a través de indicadores, que esto es el insumo principal del instrumento. Este instrumento permite la participación de distintos actores clasificados por distintos sectores como son privado, académico, organizaciones de la sociedad civil y el gubernamental. Y este instrumento también sirve de apoyo a la toma de decisiones. Del lado derecho lo que pueden ver es una serie de ejemplos de contexto nacional e internacional donde dicha tarjeta de reporte se evalúa frecuentemente para pues tener cierto monitoreo del sitio. De manera general, este es el proceso metodológico para construir una tarjeta de reporte, el cual comprende 5 pasos. Cada paso tiene un objetivo definido y un resultado esperado. La cronología de las actividades, particularmente para elaborar la tarjeta de reporte de Yucatán, es la que ven aquí en pantalla. Se realizó un primer taller virtual donde participaron una serie de actores. Posteriormente se fue a campo para aquellas participantes que comúnmente no se pueden conectar por motivos de agenda o algún otro motivo. Entonces con ellos se hacen las mismas dinámicas que se realizan en el taller virtual. Cabe señalar que el taller virtual es de 3 días. Y en la fase de campo, pues es prácticamente visitar a las cooperativas pesqueras, turísticas, la comunidad local, para pues también tomar su punto de vista y su experiencia que tienen en el sitio. Una vez que eso ocurrió, se llevaron a cabo sesiones de seguimiento para ir puntualizando y afinando la información y posteriormente una serie de grupos temáticos. Estos grupos temáticos, como les mostraba al principio, son 7 y en cada uno de ellos se iba realizando ciertas sesiones para ir afinando la información que se había obtenido en etapas anteriores. Para posteriormente llegar a un segundo taller virtual y con ello ya tener cierta información digerida que debía ser validada por los propios participantes. Esta última etapa se llevó a cabo del 10 al 12 de septiembre del 2025. Entonces, ir bajo un repaso de estas etapas, en la etapa 0 es justo la delimitación y regionalización del área de estudio. Aquí lo que se llevó a cabo tanto en la fase virtual como de campo es pues definir y discutir aquellos criterios que permiten obtener una regionalización y espacialización de la zona de estudio. Se discutieron y validaron dichos criterios y al final se obtuvo un total de 4 subregiones. Esto es prácticamente lo que ocurrió en la etapa 0. Posteriormente, en la etapa 1, que es identificación de valores y amenazas, se llevó a cabo una serie de dinámicas en donde se obtuvo un listado preliminar de valores, que es aspectos positivos del sitio, y amenazas, que es lo contrario, aspectos negativos, a través de post-it, por ejemplo, para la fase de campo, o a través de aplicaciones como Mural, que permiten justo recabar la información a través de la participación de los actores. Y el resultado fue un listado preliminar de dichos valores y amenazas. Durante el segundo paso, se fueron proponiendo una serie de indicadores relacionados a dichos valores y amenazas y el resultado esperado fue justo este listado preliminar. Posteriormente se aplicó un criterio SMART que permite filtrar la información y con ello ver si el indicador es robusto, medible y si tiene cierta información, particularmente umbrales, ¿no? Durante el tercer paso, se definieron los límites y umbrales
y también las fuentes de información de estos indicadores. Entonces, ese fue el resultado esperado y se llevó a cabo una serie de dinámicas, como las que ven en pantalla. En este caso es el ejemplo del taller virtual, mismas que se replicaron en el taller de fase de cambio. En un segundo taller, pues ya con una información ya obtenida, ya digerida, que había pasado por una serie de sesiones de seguimiento y discusión con grupos temáticos, eh, se llegó con un cierto nivel de información para el cálculo de puntuaciones, que es la etapa 4, y posteriormente esos indicadores se fueron priorizando bajo una serie de dinámicas con el fin de obtener cierto nivel de importancia de cada indicador por grupo temático. Y finalmente el quinto paso, que es cuál es la historia. Ahí les pedimos justo a los participantes que fueran ellos que redactaran los textos, contaran la historia, y en cada una de las secciones que van a ver en la siguiente parte de la charla, pues ahí se obtuvo una serie de textos que nuevamente fueron discutidos, propuestos y validados por los propios participantes. Particularmente en términos del cálculo de indicadores, lo que ven en pantalla es en el bloque superior es a grandes rasgos, la metodología que se siguió, que fue definir esos indicadores, fuentes de información y umbrales, tanto en talleres, sesiones de seguimiento y particularmente en los grupos temáticos. Se elaboraron esos indicadores y su respectiva calificación, considerando fuentes y umbrales disponibles. Los datos fueron normalizados en una escala de 0 a 1 y mediante un método de análisis multicriterio se logró dicha ponderación, y eso logró también obtener el cálculo de por región, es decir, esas 4 subregiones y particularmente a nivel del sitio. Lo que ven en el bloque inferior izquierdo es justo el número de indicadores que se han utilizado particularmente para el proyecto del Golfo de México, y comprende los 5 estados y van desde un mínimo de 5 indicadores hasta 7 indicadores por grupos temáticos. ¿Cuáles son los grupos temáticos a los que hago referencia? Son recursos biológicos, comunidad y cultura, cambio climático, biodiversidad, economía, ecosistemas y paisajes y manejo y gobernanza. Repito, cada uno de ellos tuvo en promedio mínimo 5, máximo 7 indicadores. Y aquí lo que pueden ver es justo la fuente de datos que se recopiló para construir los indicadores de las tarjetas de reporte. Particularmente, el 80% es de fuentes oficiales y bases de datos disponibles. Otro porcentaje del 7% es fuentes de literatura, y otros proporcionados por los autores a través de esas sesiones de seguimiento. En términos de el cálculo de puntuaciones y cómo interpretar cada indicador, el enfoque y la esencia del mismo, pues es importante mencionar que cada uno de los umbrales tiene cierto nivel de precisión. Aquí lo que ven en pantalla es justo un ejemplo de riqueza de aves, en donde a mayor riqueza de aves, la calificación es más alta, es decir, queremos un sitio que tenga mayor riqueza, ¿no?, de estas aves. Caso contrario, en términos de delitos ambientales, que a mayor cantidad de delitos ambientales es justo una calificación más baja, porque lo que queremos es un sitio, pues, con nada o idealmente muy poca frecuencia de delitos ambientales. Entonces, a eso me refiero con cómo interpretar los umbrales y particularmente los indicadores. Cada uno de los indicadores tiene un sistema de colores y una calificación que va desde muy alta hasta muy baja con sus respectivas descripciones. Eso fue el bloque del proceso metodológico. Ahora voy a ir mencionando justo las secciones de la tarjeta de reporte. Como les comentaba, cada uno de los textos fue discutido y elaborado por los propios participantes, y el reto ahí es que tenían que contar una historia a lo largo de 100, 120 palabras. Lo que ven a continuación es justo el texto de la importancia de la zona costera de Yucatán, en donde se resaltan ciertos elementos de dicha zona costera, y ahí puede cualquier lector, ¿no?, pues conocer un poco de lo que ocurre en Yucatán. En términos de la regionalización y particularmente las subzonas, pues si bien existe un mapa, también hay una serie de elementos que permiten describir los criterios utilizados y particularmente cómo se clasifican esas subregiones, para que de nuevo cualquier usuario pues conozca con mayor detalle pues qué fue discutido para obtener dichas subregiones.
Otra sección que es importante mencionar es justo la numeralia. Hay una serie de métricas que van desde la biodiversidad marina, desde la cobertura vegetal, los sitios de disposición final, hasta algunas otras que, con sus respectivas fuentes, que también permiten pues, ver cómo está la costa de Yucatán, particularmente expresada en números. Otra sección de la tarjeta de reporte es el todo está conectado, que justo refuerza la idea de los sistemas complejos, en donde este esquema que ven aquí en pantalla y cada uno de sus elementos, de nuevo discutido y validado por los participantes, y lo que se quiere reflejar a grandes rasgos es que cada elemento natural tiene también una interacción positiva o negativa, y ahí pueden ver las flechas de que cada elemento pues va ocasionando cierto impacto, ¿no? En la zona costera. Y también viene acompañado de un texto que permite, pues, reforzar este esquema conceptual y el texto. Luego también viene una serie de indicadores, en total 42 fueron utilizados para la tarjeta de reporte, de nuevo clasificados por sus respectivos grupos temáticos. Cada uno de los grupos temáticos hace énfasis al enfoque o al objetivo que tiene cada indicador, y con ello pueden pues observar qué se está midiendo de manera general en cada uno de los grupos temáticos. Esos son los indicadores, no me voy a ir uno por uno, pero la idea es que pues se muestre que hay al menos 5 o 7, ¿no? Indicadores por grupo temático. Estos son particularmente los recursos biológicos y biodiversidad, cada uno con sus respectivos indicadores. Otro es el grupo de ecosistemas y paisajes, y comunidad y cultura, de nuevo, con sus indicadores. Y economía y manejo y gobernanza, que son justo el enfoque socioeconómico, y finalmente el de cambio climático. En total, hacen los 42 que les mostraba hace un momento, de nuevo clasificados por su grupo correspondiente. Y esta es otra sección de la tarjeta de reporte, que es la receta de indicadores, en donde podemos ver de nuevo cada uno de los 42 indicadores por este sistema de colores con su respectiva calificación, y la E que observamos que representa muy baja es el promedio general de dicha clasificación. Entonces, esto es lo que se señala como calificación global de Yucatán, y de nuevo, en perspectiva de los 42 indicadores con su respectiva calificación. También tenemos un nivel más detallado que, de nuevo, permite conocer no solo qué ocurrió a nivel global de la tarjeta, sino a nivel de subregiones. Cada subregión tiene su receta de indicadores con su respectiva calificación, sigue siendo la misma escala con sus respectivos colores y sus descripciones. Entonces, dicho de otra forma, el lector puede conocer primero de manera general qué ocurrió en Yucatán y luego ir priorizando o enfocando la atención en ciertas subregiones, cada una con igual su respectiva calificación global. Y otro punto importante es justo las recomendaciones. Las recomendaciones permiten, pues, ir mejorando aquellas cosas, obstáculos o retos que cada uno de los grupos temáticos pues fue visualizando, y esto pues cuando se actualice el instrumento o en general se den a cabo estas sesiones de seguimiento, pues se mejora la calificación y entonces pues permita obtener un mejor escenario, ¿no? En eso están basadas las recomendaciones. De nuevo el reto era hacerlo en un número máximo de palabras, y cada grupo temático tiene su respectiva recomendación. En términos de numeralia, el proyecto pues logró captar a 266 participantes, clasificados en 166 hombres y 100 mujeres. Se visitaron en la fase de campo 10 comunidades, y estos participantes pertenecen a 82 instituciones clasificados por cada uno de los sectores que ven ahí, ¿sí? Entonces, pues bueno, esta es prácticamente la numeralia de Yucatán. Y bueno, no menos importante, los participantes que se agradecen no solo con sus fotos, imágenes, ¿no? A lo largo de la fase virtual, a lo largo de la fase de campo, sino también con sus respectivos logos institucionales. Entonces, eso también aparece en la tarjeta de reporte, pues para de alguna forma gratificar y mostrar quiénes estuvieron acompañándonos desde la etapa 0 hasta la etapa 5, y con ella, pues,
que aparezca el listado de participantes, tanto en nombre como en sus respectivos logos e imágenes. Listo, Ana, continuamos contigo. Muchísimas gracias, Armando, por esta presentación para el contexto de la tarjeta de reporte de Yucatán. Y bueno, pues efectivamente ahora vamos con la siguiente parte de esta actividad, que sería nuestro conversatorio. Y entonces, si me apoyas dejando de compartir pantalla y les voy platicando quién va a estar con nosotros. Con nosotros va a estar, como le mencioné al inicio de esta presentación, el doctor Armando el doctor Armando Wakida Kusunoki, que él es investigador del Centro Regional de Investigación Pesquera de Yucalpetén, del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable, el IMIPAS. También nos acompaña la doctora Claudia Tetli Hernández. Ella es profesora de carrera asociada C de tiempo completo en el área de restauración ecológica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES, Unidad Mérida. También está con nosotros a la máster en Arqueología Náutica y Subacuática, María Elena Barba Meineke, profesor investigador titular C, responsable de la Oficina de la Península de Yucatán, de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del INA. Y finalmente nos acompaña la doctora Mariana Reina Fabián, que ella es coordinadora de ciencia en Oceana. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta etapa final pues de la tarjeta de reporte. Y bueno, vamos a hacer una primera ronda con una pregunta para todos ustedes. Y la primera pregunta me gustaría hacérsela a Elena. Elena, adelante. La pregunta sería, ¿los resultados de la tarjeta de reporte reflejan lo que usted observa o percibe en el territorio? Muchas gracias y bienvenida. Hola a todas, a todos. Gracias en principio por la invitación para participar en este conversatorio. Y bueno, de inicio quiero felicitar al equipo de la RES por este excelente trabajo. Respecto a la pregunta, considero que sí, los resultados de la tarjeta de reporte de la zona costero marítima de Yucatán de 2025 reflejan directamente la problemática de la región. Un acierto de la tarjeta de reporte ha sido incluir en su metodología la dimensión humana bajo el concepto de socioecosistema, lo cual me pareció excelente. En este contexto, los resultados abordan el patrimonio biocultural marino y costero dentro del indicador cultural, señalando aspectos muy concretos como la integración de saberes locales, amenazas identificadas, lo que significa el patrimonio biocultural que incluye los sitios arqueológicos, históricos, costeros, relacionados con la actividad portuaria, la navegación, ritualidades, creencias, festividades ligadas al mar y una serie de aspectos vinculados como el cambio en el clima, o aquellos sitios sumergidos, entre otros. En cuanto a gobernanza y gestión, la tarjeta reporte considero evalúa de forma asertiva si los sistemas de gestión actuales para el mantenimiento, la restauración de estos espacios bioculturales presentan retos en cuanto a la participación comunitaria, ¿no? Lo evidencia perfectamente. Y de forma puntual, los indicadores y las variantes arrojaron información sobre la percepción antrópica sobre este patrimonio biocultural en relación con las comunidades costeras, entendiendo como el conjunto de bienes materiales e inmateriales, producto de estas comunidades y su relación histórica con la biodiversidad, los ecosistemas, las prácticas culturales, conocimientos y formas de vida que habitan todas estas zonas. Finalmente, quiero comentar que considero que este importante diagnóstico destaca el estado de los hábitats en general, la contaminación, por ejemplo, del acuífero kárstico, que es un tema trascendental, o la desarticulación de la gobernanza, lo que erosiona de alguna manera la calidad de vida de las localidades. En este sentido, la tarjeta brinda elementos en todos sus indicadores y variantes para la toma de decisiones en torno a la protección, ¿no? Que es lo que nos interesa,
ya sea al corto, al mediano o al largo plazo. Muchísimas gracias, Elena, por la intervención. Ahora le daría la palabra a Armando Guaquida. Adelante, Armando, te escuchamos. Ay, se nos desconectó un segundito, Armando. Adelante, Claudia, por favor. Bienvenida, muchísimas gracias, Claudia. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. También me uno a los agradecimientos para participar en este conversatorio y felicitarlos en este trabajo que se resume tan fácil, pero es mucho trabajo detrás, ¿no? Por meternos en cintura. Con respecto a la pregunta que si estoy de acuerdo con los resultados de la tarjeta, completamente sí. ¿Y cuál es lo interesante de lo de la tarjeta? Que al tener varios indicadores y varios ecosistemas, nos da una idea de cómo está. ¿Ok? En el caso de Celestún, por ejemplo, sale ahí un poco mal, pero uno diría que no. ¿Por qué? Porque tenemos ahí la zona de manglar más grande y bien conservado, pero hay otros indicadores que tenemos que tomar en cuenta que nos van a indicar que algo está pasando. O también que nos digan si están bien. Por ejemplo, en el caso de Silam, en la tarjeta de reporte lo muestra en buena condición. Pero cuando vamos a campo estamos viendo que existe un desarrollo acelerado de cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces, este tipo de información nos sirve prácticamente, uno, para que tomadores de decisiones vean en qué situación estamos, qué acciones debemos de tomar y que todos debemos de colaborar en esta parte, no solamente en la parte académica, sino las asociaciones y las comunidades que viven en la región. Entonces, yo lo quiero resumir ahí para darle la palabra a los siguientes. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo. Cambio. Muchísimas gracias, Claudia, por la intervención. Y bueno, le daríamos la palabra a Mariana Reina. Adelante, Mariana, y bienvenida. Hola, buenas tardes y también me sumo al agradecimiento y a la felicitación por este esfuerzo tan maravilloso que presentan. Y yo, para responder la pregunta, creo que sí refleja una realidad que es muy compleja y lo hace de una manera que visualmente nos ayuda mucho a las personas, tanto que viven ahí, a las personas que tienen incidencia, a instituciones, ya sea académicas o de gobierno, y a organizaciones de la sociedad civil como a Oceana, ¿no? Para darnos una idea de en dónde debemos priorizar las acciones, desde nuestras propias trincheras, pero decidir no siempre es fácil, ¿no? En dónde vamos a intervenir primero. Estos colores rojos, amarillos, pues nos ayudan a hacer este tipo de semáforos en donde pues ya relacionamos verde, nos relajamos un poco, amarillo hay que empezar a preocuparnos y rojo hay que actuar hoy, ¿no? Ya no es ni siquiera pensar en es urgente, no, es acciones hoy desde donde nos toque. Y en este sentido, pues yo también creo que esta complejidad en donde tienen todos estos elementos de gobernanza, de aspectos más ambientales, naturales, hidrológicos. Nos encanta, ¿no? Nosotros hemos trabajado también con este tipo de semáforos y me parece una manera de hacer algo tan sencillo de lo complejo y creo que eso, si bien pudiera cambiar con el tiempo o mejorarse, siempre los modelos nos ayudan a repensar la primera vez que lo hicimos para la segunda, me parece que es muy valioso porque ayuda pues desde nosotros a la incidencia, ¿no? En dónde le vamos a poner pues más ganas, en dónde nos vamos a enfocar, porque una realidad es que no podemos empezar con todo a la vez. Y bueno, esto es lo que nos encanta a nosotros de este tipo de tarjetas, que pues para el Golfo de México, que además es un lugar que define muchas cosas en nuestro planeta, ¿no? Define un montón, es un cuerpo de agua enorme. Pues la verdad es que les felicito muchísimo y bueno, pues me sumo a que lo usemos también. Muchísimas gracias, Mariana, por la intervención. Y gracias a todas. Con eso terminaríamos la primera pregunta. Y me gustaría resaltar
que hay que priorizar, hay que actuar para los indicadores que nosotros estamos encontrando que son prioritarios. Sabemos que es una cuestión compleja y también me gustaría resaltar lo que mencionó Elena al principio, que nos hablaba sobre el patrimonio biocultural, que, bueno, pues esta es de la primera vez en la serie de las tarjetas de reporte en donde se incluye y, bueno, pues no será la última. Entonces, poco a poco hemos ido, pues, integrando algunos aspectos que son importantes. Muchas gracias a todas y ahora iríamos con las preguntas individuales y me gustaría comenzar con Claudia Teutli. Y la pregunta sería, ¿qué acciones o aportaciones hacen falta desde el sector académico para lograr la estandarización y el acceso de los datos? Gracias. Claro. Bueno, yo empezaría con la parte de acceso de los datos, ¿no? Como la parte académica que represento, creo que estamos ante una situación que puedo denominar en una palabra que estamos ciscados. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones no gubernamentales o gubernamentales como Conavio, ¿no? Por poner un ejemplo, INEC, o algunas ONG se acercan prácticamente a nosotros solicitándonos datos. Y como son temas relativamente nuevos, eh, muchas veces ellos solamente quieren los datos y no nos quieren dar la parte del crédito. Entonces, creo que ahí, por eso es que a veces nos rehusamos a no proporcionar los datos. ¿Por qué? Porque no se nos da esa credibilidad. Y creo que como en la parte de investigación sabemos o sea, el trabajo que cuesta generar los datos, desde la cuestión de recursos, tiempo, la cuestión de análisis. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese sentido para que podamos trabajar en conjunto? Es la parte de honestidad y ética, ¿vale? ¿Para qué? Para que si bien nosotros proporcionamos la información, se dé el reconocimiento a la academia tal y como se debe de hacer, ¿no? Y con respecto a la estandarización de los datos, lo que se debe hacer es usar metodologías reconocidas a nivel internacional usando el equipo adecuado. Y esto no significa que usemos el equipo más caro, sino el que sea adecuado para el tipo de análisis que nosotros requerimos. ¿Y esto por qué? Al no tener esta estandarización en metodologías, si nosotros queremos comparar, por ejemplo, en este caso el Golfo de México, nos van a salir datos muy raros. Entonces, tenemos que evitar ese sesgo en cuanto a la medición de los análisis, ¿no? ¿Y esto por qué lo señalo? Porque si ustedes ven, nos acaban de mencionar que se hicieron tarjetas de reporte a nivel del Golfo de México, algo que resalta en la tarjeta de Yucatán en particular, es que algo que debemos de considerar es el monitoreo, ¿no? La frecuencia de la edad de los datos, porque al menos en los indicadores que es calidad de agua, ¿no? El estado de manglar y pastos marinos, se han construido indicadores para la tarjeta, pero estos son con datos actualizados y no más de un año de antigüedad, que es lo que no pasa con otras tarjetas. Entonces, aparte de estandarizar, tenemos que mantener esa frecuencia de medición y de monitoreo con las metodologías estandarizadas. ¿Para qué? Para que sí podamos ver estos requerimientos que necesitamos a la hora de estandarizar, ¿no? Si está en buena condición, mala condición, o si estaba en buena condición y fue a mala, ¿no? Que lo ideal fuera de mala a buena, entonces, pero que tengamos los datos correctos. Entonces, yo lo dejaría ahí. Y prácticamente esto de la temporalidad lo comento, porque al ser datos muy antiguos y cuando vemos la realidad, lamentablemente, el deterioro de los ecosistemas se está yendo a una velocidad tan grande y también hay eventos climáticos que estamos teniendo y que se ven los ecosistemas perjudicados por esto. Entonces, por lo tanto, hay que actualizar esa información para tener ese dato real. Muchísimas gracias, Claudia, por tu intervención. Ahora iríamos con la siguiente pregunta, esta ocasión para Elena. Elena, la pregunta es, ¿cómo se integran las prácticas de turismo sustentable en el territorio considerando los riesgos al patrimonio biocultural? Bueno, quiero comenzar diciendo que estas iniciativas están en una etapa inicial en la cual aún hay que revisar muchos de los modelos de acción, ¿no? De buenas prácticas y muchas iniciativas que a veces se toman de manera unilateral. En ese sentido, estas prácticas de turismo sustentable, por ejemplo, hoy en día, dando otra perspectiva y ya con los datos que tenemos, pueden integrarse mediante modelos en donde se incluya más a la comunidad, ¿no?
con monitoreo de impactos en los ecosistemas y la medición de indicadores de los valores culturales versus naturales para la protección patrimonial, visto como un todo, ¿no? Esta herramienta que puede ser considerada de alerta temprana puede impulsar la gobernanza local y capacitar a los prestadores de servicios para ajustar las políticas dentro del programa de turismo sustentable 2530. Eso es importante, tener este marco. También puede funcionar para integrar el turismo sustentable en un territorio con alto valor biocultural, como Yucatán, ¿no? En este caso, la clave no es solo proteger la naturaleza, sino mantener vivo el vínculo entre las comunidades y su entorno. Eso es muy importante. Y una cosa pues lleva a la otra, ¿no? Como punto, digamos, uno, se requiere de una gestión basada en el enfoque del socioecosistema, en la que las prácticas sustentables se manejen como una unidad. Es decir, no ver el paisaje y a la gente por separado, lo que acabo de comentar. Y una de las acciones para esta gestión podría ser fomentar el turismo comunitario, donde las cooperativas locales brinden servicios necesarios, pero siguiendo una normatividad bajo el enfoque de buenas prácticas que tanto nos hace falta, ¿no? Y por ejemplo, con estas acciones se puede evitar el desplazamiento de las comunidades locales y la pérdida de sus prácticas tradicionales frente a las grandes cadenas hoteleras, ¿no? Sin embargo, si bien es importante, no hay que perder de vista que los recursos bioculturales pueden verse afectados por malas prácticas o por la falta de supervisión eficaz de estos modelos, ¿no? Como punto 2 está el establecimiento de límites de cambio aceptable, es decir, que no se trata solo de cuánta gente cabe, la capacidad de carga, sino de cuánto impacto puede sufrir los valores patrimoniales antes de perder su esencia. Y en este sentido, una propuesta puede ser la implementación de senderos interpretativos, zonificaciones, calendarios de visita que respeten los sitios biológicos o ceremoniales, etcétera, ¿no? Un tercer punto, la valorización del conocimiento tradicional, que es tan importante y que puede integrar un atractivo más allá de estos escenarios, ¿no? De cómo ver a las comunidades. Y un proyecto que va en curso, que es el de ver a los guías no solo como informadores o informantes, sino como guardianes de este patrimonio o de estos valores patrimoniales, ¿no? Un quinto punto que tiene que ver con las certificaciones y distintivos bioculturales como sellos de calidad para estas personas o cooperativas o comunidades que realicen buenas prácticas en torno a este turismo que puede ser sustentable y sostenible, ¿no? Y finalmente, una gobernanza participativa en donde la toma de decisiones no tenga que ver o no sea de manera vertical, sino que sea de una manera horizontal, participativa, con la creación de reglamentos comunitarios, con los recursos turísticos y acciones que puedan mitigar en un mediano o largo plazo conflictos sociales o asegurar que el desarrollo turístico no destruya el tejido social de las propias comunidades. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Y ahora iríamos con la intervención de Mariana. Mariana, la pregunta es, ¿cómo involucrarías a las juventudes a las prácticas comunitarias tradicionales que lleven a la conservación y la restauración del territorio? Gracias. Bueno, el trabajo que hemos estado haciendo desde Oceana, nos hemos dado cuenta que ya no hay esta pregunta de si sí o no sumamos a las juventudes, ¿no? Es un debe ser en pues todas las acciones, porque creemos que esta gente joven tiene un montón de energía, ¿no? Tiene un montón de conocimiento y también se pueden hablar entre ellos mismos y ellas mismas de una manera que nosotros los no tan jóvenes ya, pues no sabemos cómo hacerlo. Y también, pues creo que es justo, viene un futuro en donde las decisiones que se toman hoy les van a estar afectando a estas juventudes y pues tienen que sumarse, integrarse y saber que pueden hacer cambios, saber que pueden, ¿no? Ya lo hablaba Elena, todos estos, por ejemplo, mecanismos de participación,
deberían estar construidos, deberían sumar a las juventudes, a gente joven, que en un futuro pues va a depender de si existe o no un recurso, ¿no? Y lo tienen que hacer o las tenemos que sumar hoy en día. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en Yucatán con una organización que se llama Revert Reef, en donde nunca nos imaginamos la cantidad de energía, ¿no? que está en poquitas personas, que se ven muy poquitas, pero que la capacidad de organizarse, la capacidad de percibir problemas, pues es distinto a cómo lo hacemos nosotras en la organización. Y nos ha gustado un montón las actividades que promueven, por ejemplo, pintar un mural con gente más joven, ¿no? Y en ese momento platicarles o escuchar a niños, a niñas, cómo viven los recursos marinos, cómo ven un futuro, sus mares, sus propios mares, sus ecosistemas. La verdad es que ha sido una experiencia súper enriquecedora que nosotros, pues, no vemos algún otro tipo de actividades sin la suma de estas juventudes. Y lo que creemos también es que no se debe quedar solo en espacios de autogestión, de organización, sino que tiene que subir esto a políticas públicas. Tiene que subir su visión, tendrían que ser capaces de aprender a transformar esas necesidades a algo que por más que se mueva personas en alguna institución, pues les asegure que su visión está quedando plasmada en algún lugar en donde no haya pues problemas si se va alguien con buena voluntad o no, o llegue alguien sin otra voluntad, ¿no? Entonces, nos parece que debe ser, y más que buscar, yo creo que si les damos la oportunidad, pues el cómo ellos ya lo tienen por ahí muy, nada más es darles la oportunidad. Muchísimas gracias, Mariana. Y ahora, bueno, pues iríamos a la tercera pregunta que tenemos preparada para ustedes y pues ya que tienes la palabra voy a seguir contigo, Mariana. Y la pregunta sería, ¿qué acciones concretas podrían realizar los diferentes sectores para mejorar la participación social, prevenir problemas ambientales y fortalecer la toma de decisiones basadas en la información? Muchas gracias. Gracias, Deneb. Pues yo voy a seguir insistiendo desde esta parte de cómo llevar la ciencia, y no solo la ciencia tradicional, sino también el conocimiento de las comunidades a políticas públicas que les impacten de manera positiva, ¿no? Ya hablamos, o bueno, ahorita habló Claudia, ¿no? A veces hay datos que deberían ser con todo su crédito, pero datos que son muy locales, que deberían estos traducirse, o sea, hacer un puente entre la ciencia a política pública. ¿Por qué? Porque nosotras sabemos que políticas que siempre son un ciclo, ¿no? Algún momento deberán revisarse nuevamente, pero aquellas políticas que están basadas en ciencia, en conocimiento, pues tienen mayor solidez, reflejan también un estado, y esto es lo maravilloso de este tipo de ejercicios como semáforos, como tarjetas de reporte, de que accionan y marcan prioridades para hacer cambios inmediatos, ¿no? A veces también nos gusta entender que podemos empezar a crear nuevas formas de cómo hacer política pública desde la base hacia arriba, ¿no? O sea, la verdad es que a nosotras como organización nos encantaría que en algún momento no existieran las organizaciones, porque nosotras como ciudadanos o ciudadanos sabemos el caminito, ¿no? Sabemos el camino de cómo hacer incidencia en política, y pues tiene el nombre, ¿no? Incidencia de políticas públicas, es decir, atender estos problemas o estos retos que son públicos y que deberían ser atendidos desde lo público, no desde una visión de un escritorio, desde una visión de pues un poco más corto por temas de pues, lo que siempre pasa en política. Entonces creo que ahí, pues esto es lo que nosotros a veces creemos que es más complejo, pero hay acciones como muy simples
como dar, por ejemplo, seguir a organizaciones que hacen cambios en política pública. Nosotros tenemos una petición que a veces decimos, ¿de verdad servirá firmar una petición? Sí, porque a veces estas peticiones nos sirven a nosotras para hacer presión a gobiernos, ¿no? Por ejemplo, Adopta el Golfo de México, nosotros tenemos una organización en nuestra página, una petición en donde lo que buscamos es imaginar el Golfo de México desde otro lugar para un futuro que no sea esto que hemos visto pues a lo largo de estos años, que es un lugar en donde lo imaginamos solo como petróleo y verter basura, ¿no? La verdad es que el Golfo de México es vida, tiene un montón de cosas que en el imaginario yo lo hablo desde acá de la Ciudad de México, no lo entendemos, no lo dimensionamos, y bueno, desde a veces una firma, una petición, ayuda, ¿no? Lo mejor sería organizarnos desde base para escalar este tipo pues, de visiones a largo plazo o mediano plazo en políticas públicas. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Ahora vamos a ir con Elena Barba. Es la misma pregunta. Adelante, Elena. Muchas gracias. Correcto. Bueno, a ver, permítanme. Sí. Estas acciones concretas, ¿no? Para realizar a través de diferentes sectores la mejora en la participación social para prevenir problemas ambientales y fortalecer la toma de decisiones, puede estar enfocada en varios puntos, ¿no? Primero, en el sector gubernamental tiene que estar, porque finalmente pues, es parte de nuestro tejido como sociedad, ¿no? Pero como insistir en esos presupuestos participativos, perdón, para asignar parte de estos recursos a las comunidades costeras y rurales que decidan y ejecuten proyectos de restauración como incentivo, ¿no? Tener ventanillas únicas de información, porque a veces la burocracia es infinita, ¿no? La institucionalización de consejos de cuenca o dentro de los que ya existen, tener un espacio participativo para lograr la habilitación creación de modelos y la habilitación de ciertas políticas, ¿no? Donde la comunidad, aquí es muy importante, tenga voz y voto vinculante. Un segundo punto puede ser el sector académico y científico, universidades, centros de investigación, etcétera. Promover la ciencia ciudadana, es decir, capacitar a las comunidades, guías de turista, a los jóvenes, como comentó la doctora, para obtener datos, pero a la vez generar una apropiación de su propio entorno patrimonial y regresar ese conocimiento, porque a veces nunca hay un flujo de regreso, ¿no? Hacia las comunidades de los datos. La traducción en un lenguaje de todos los reportes técnicos y científicos vinculantes y vinculados que sean accesibles. Por ejemplo, esta tarjeta es en ese sentido estupenda porque es muy gráfica, además de tener datos de primera mano, ¿no? Y un monitoreo de impacto real, ¿no? Después, ok, se realizan estudios, se toman decisiones, pero ¿qué sucede en la post-implementación, ¿no? Pocas veces se lleva a cabo ese monitoreo. Desde el sector privado, empresas, desarrolladores, etcétera, adoptar criterios que vayan más allá, por ejemplo, de playas limpias, ¿no? Integrar indicadores de impacto biocultural en modelos de negocio, ¿no? Cadenas de valor locales, otorgando insumos a los productores de la región que utilicen prácticas sustentables, ¿no? Como más allá de premios, pues sí diferenciar los que llevan buenas prácticas de los que no. Una transparencia proactiva también a través de presentar las manifestaciones de impacto ambiental de forma transparente para las comunidades locales. Esta información tampoco es que sea accesible para muchos, ¿no? La sociedad civil y las comunidades locales, yo siento que en este sentido hay que fortalecer cooperativas. Muchas de ellas no están organizadas formalmente y podrían, una vez que se organicen o que estén dentro de la normativa,
tener un mayor peso para la negociación ante las instancias gubernamentales o incluso las empresas, ¿no? Y una vigilancia comunitaria, y aquí voy a poner dos ejemplos. En el puerto de San Felipe, Yucatán, en el puerto de Cizal, también, ahí es los dos lugares donde yo he visto que hay una vigilancia comunitaria sobre todos los valores patrimoniales. ¿Por qué? Porque hemos podido trabajar en conjunto, además de muchos otros lugares, pero específicamente en estos dos puertos, se han volcado a tener esta vigilancia en pro de su propia sustentabilidad, ¿no? Como para todos los productos y los servicios que prestan, ¿no? Viendo en el largo plazo para la misma comunidad, ¿no? Y la educación biocultural, yo creo que también es un punto bien importante, la transmisión de los saberes, que no se pierda lo que conocen los abuelos hacia los jóvenes y los niños como motor de defensa del territorio. Y por supuesto, incluir a los jóvenes, como decía la doctora, es indispensable, pero también educar a los niños, ¿no? Que finalmente son parte de las siguientes generaciones. Bueno, ya el último punto sería como establecer una cooperación con las secciones o los sectores internacionales, las ONGs, la UNESCO, etcétera, para lograr financiamientos base, ¿no? Fondos que puedan estar dirigidos directamente a las comunidades, eliminando los intermediarios y reduciendo la burocracia, que sería lo ideal, y facilitando además un diálogo para actuar como mediadores neutrales en conflictos territoriales entre empresas, comunidades. Y siento que, bueno, con esta especie de modelo, apoyados con iniciativas como la tarjeta de reporte, bueno, se lograría acciones concretas para estos diferentes sectores y la mejora de la participación social en miras a prevenir problemas ambientales y fortalecer la toma de decisiones para también para proteger, perdón, los valores patrimoniales. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Y ahora iríamos con la última intervención de esta pregunta, que sería para Claudia Teutli. Adelante, Claudia. Sí. Bueno, pues ¿qué acciones concretas podíamos hacer para fomentar y prevenir los problemas? Lo que sugiero y creo que se debe hacer y que resume todo lo que han dicho es capacitar a capacitores. ¿Qué significa esto? Voy a poner un ejemplo. Acabamos de dar un taller a gente de la UNESCO de 7 reservas de la biosfera, que obviamente trabajando con manglar, y este taller fue en específico para técnicos. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos que van a ir a campo a tomar la información y luego a describir la información y pasarla a sus tomadores de decisiones. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa en todas las instituciones y ONGs? Que a todos los cursos van los directivos. Y no es que esté en contra de los directivos, pero no son quienes van a ir a campo a tomar los datos. ¿Ok? Entonces, sí tenemos que tener algo que yo siempre digo, que para conservar y restaurar, mantener o hacer ejercer el trabajo de cada uno de ellos. Los que son directivos es la cuestión de gestión, conseguir recursos, ¿no? Hacer esta parte política. Los que van a campo, ¿ok? Que son aquellos que van a colectar los datos y se tiene que mantener esto. Y eso se tiene que hacer a nivel regional, no solamente la cuestión local. Esa es como primera parte. Luego, la otra, hay que mantener un programa de actualización continuo de estas capacitaciones. ¿Por qué? Muchas instituciones y principalmente gubernamentales, su periodo de gestión es corto y hay un cambio continuo de personal y en ONGs también, ¿no? Entonces, esa capacitación, por lo tanto, tiene que ser continua y principalmente ser llevada a las comunidades. ¿Por qué? Porque son las personas que viven ahí, son las que están ahí y suena muy trillado, ¿no? En el sentido de que muchas veces no se cuida lo que no se conoce. Y aunque no lo crean, aunque hay comunidades que viven en la costa, pero se dedican más a la pesca, desconocen hasta sus manglares. Dicen, bueno, yo he pasado por ahí, pero nunca había tenido la oportunidad de saber cuántas especies tengo, qué características tienen o para qué sirve.
¿ok? Por lo tanto, tenemos que enfatizar el monitoreo hacia las comunidades, ¿ok? Pero algo que yo insisto mucho es mostrarle todas las bendiciones que tienen las comunidades, pero también sus obligaciones que tienen con respecto a esto, ¿vale? Pero también tenemos que darle los insumos, es decir, el material que requieren, el equipo y obviamente también darles ese seguimiento con ellos para la validación de la colecta de datos, ¿no? No es simplemente dejarlo, es trabajar junto con ellos, fortalecer esta toma de datos que necesitamos para los indicadores para ver esos cambios en el tiempo y que ellos también lo valoren, ¿no? Ya han dicho, hay que capacitar a todos, hay que involucrarlo, pues esta es una forma de involucrarlos, ¿ok? Darles continuidad, que tengan esas herramientas de conocimiento para cuando vengan ONGs o la parte gubernamental, se sumen a y no empecemos de cero y no haya estos conflictos. Y también ellos tengan los elementos para defender la parte de sus territorios, hacer aparte acciones de conservación, restauración adecuada, ¿ok? Que esa es la parte, por ejemplo, en la parte de restauración también, que nos falta mucho el monitoreo para saber si está funcionando o no. ¿Ok? No solamente es involucrarlos, sino mantenerlos en la parte del tiempo. Y esto lo insisto mucho porque ahora teniendo la oportunidad de trabajar en este proyecto de la UNESCO, no es un problema local, es un problema mundial, donde tenemos que seguir trabajando en la parte de capacitación comunitaria, actualizándolo, dándole las herramientas y trabajar junto con ellos. Entonces, pues yo lo dejaré ahí en resumen para dar pie a otras preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias a todas por su participación en esta última pregunta. Me gustaría recalcar lo que comentaron algunas de ustedes sobre la actualización y capacitación continua a todas las personas con las cuales pues estamos colaborando en los diferentes sectores y bueno, una interacción transparente entre la comunidad, el gobierno y la academia para que todos estemos participando y sepamos en lo que estemos participando para tomar decisiones informadas. Muchísimas gracias a todas. Vamos a dar con esto cierre al conversatorio con las participantes que estuvieron con nosotros a lo largo de la elaboración de la tarjeta de reporte de Yucatán, del estado de Yucatán. Y bueno, le voy a dar la palabra ahora a Armando para que por favor comience a compartir pantalla y nos va a mostrar, bueno, pues qué significan los diferentes entregables de la tarjeta de reporte. Adelante, Armando, muchas gracias. Gracias, Danet, y gracias a los colegas por su intervención. Y bueno, en términos de los entregables que surgen de este proyecto, pues es uno, la tarjeta de reporte digital e impresa, de las cuales hemos estado hablando y mostrando las secciones y cómo se construyó en términos generales el proceso metodológico. Eh, y bueno, ahí son dos entregables, repito, de este proyecto. El tercero es un informe técnico en extenso que pues permite al lector conocer desde la etapa 0 hasta la etapa 5 quiénes participaron, particularmente pues qué indicadores se utilizaron y cada uno de los indicadores tiene una ficha técnica de este estilo en donde pues se puede consultar las variables, las fuentes, las referencias, ¿no? Y otro tipo de elementos que permiten, pues bueno, documentar cada uno de los pasos metodológicos que permitieron la elaboración de la tarjeta de reporte. Ese es el tercer entregable. El siguiente es justo una base de datos, igual está disponible, y en breve les vamos a compartir el enlace. Esta base de datos, pues lo que permite es conocer a detalle pues la calificación global de Yucatán, la clasificación por grupo temático y particularmente por subregiones y cada uno pues está acompañado de cierto nivel de información. Eh, en total 42 indicadores acompañan la base de datos de Yucatán y ahí pueden ver de manera de ejemplo pues este tipo de base de datos y las calificaciones según la escala o nivel de precisión que se requiera. Y finalmente, pero no menos importante, es el portal web dinámico. Esto permite, pues, interactuar de otra manera con el instrumento y ese es un ejemplo, ¿no? De la sección que pueden ustedes consultar. De hecho, si visitan el QR, ahí pueden ver
tanto la tarjeta digital y los entregables que les comentaba hace un momento. Pero este portal web pues permite pues ir mostrando de manera interactiva si le das clic al grupo temático, al cierto indicador o incluso conocer cuál es la calificación de la subregión 1 o 4, pues bueno, pues ahí puedes ir visualizando y de esta forma pues dar un abordaje de lo que ocurre en la tarjeta de reporte y de nuevo repito, es un portal interactivo, ¿no? Eh, Otra de las cuestiones que quisiéramos compartir es que el día de mañana y el jueves 26, el equipo de LANRES va a estar visitando una serie de instituciones como las que ven ahí en pantalla, porque esto pues permite socializar la tarjeta de reporte impresa, que es uno de los entregables que les comentaba, y con ello pues difundir este instrumento para aquellos participantes del proyecto como cualquier otro interesado en conocer qué ocurre en la zona costera marina de Yucatán. Y ahí de nuevo repito, ahí están en pantalla los sitios que se van a visitar durante los próximos días. Y bueno, ya para ir finalizando esta parte, pues no resta más que agradecer pues a los propios participantes, a los académicos responsables que ven en pantalla, que son miembros del consejo directivo, a mis compañeros del equipo operativo y, no menos importante, a Alberto Guerra, que es el diseñador gráfico, quien hace justo la magia y que este producto pues tenga un balance gráfico y también un balance de texto. Eh, Regresamos contigo, Anet. Cambio. Muchísimas gracias, Armando, por esta última presentación que nos da un panorama de dónde podemos consultar la tarjeta de reporte. Y bueno, si puedes dejar de compartir pantalla, nos iríamos a la última parte de este conversatorio. Entonces, justo en este conversatorio, la idea es que nosotros pues podamos escuchar sus preguntas y comentarios. Saben que los pueden hacer a través del chat de Facebook, en donde estamos compartiendo ahorita esta presentación. Y nada más recordarles que también va a estar disponible en YouTube, en el canal del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Entonces, bueno, tenemos algunos comentarios en el chat. Ahorita les voy a ir dando la palabra. Entonces, nos comentan que pues ahorita hay un derrame de petróleo que hoy se vive en las aguas del Golfo de México. ¿Cuáles serían los efectos de esta contaminación en las aguas costeras de Yucatán? Me gustaría darle la palabra a Claudia. Adelante, Claudia, si nos puedes comentar muy brevemente tu pensar o tus comentarios. Muchas gracias. Sí, con respecto a este tema de que ha resurgido, porque no es un caso aislado. Ya se han presentado derrames de petróleo en el Golfo de México y de hecho, para evaluar los impactos se realizó un proyecto llamado SIGOM, donde se evaluaba calidad de agua, fitoplancton, zooplancton, ¿no? Entonces, pero lamentablemente no se le ha dado continuidad y esto es lo que pasa, ¿no? De que al no darle continuidad no sabemos cuáles son los efectos que van a tener sobre el ecosistema. Y lamentablemente este proyecto se frenó por falta de recursos. Creo que aquí es un punto importante y reiterar la importancia del monitoreo. Si bien que lamentablemente reaccionamos ante las problemáticas, ¿no? Obviamente la magnitud de este derrame es muy grande, pero lo que hay que resaltar es que ya se tiene una línea base, ¿no? Y aparte de lo que mencioné, también se hizo la evaluación de hidrocarburos, metales pesados, etcétera, porque ese era el enfoque. Entonces, lo que yo nada más quiero agregar que sería bueno, ¿no? Si nos escuchan varias organizaciones, principalmente los causantes del derrame, es seguir apoyando este tipo de monitoreos ante los desastres que estamos teniendo en la actualidad. Muchísimas Cambio. gracias, Claudia. Adelante, Mariana, por favor. Sí, gracias. Yo creo que además de esto que menciona Claudia, ¿no? También deberíamos conocer o al menos nombres de personas y sobre todo cuáles son los pasos ante estos eventos que ya mencionan, ¿no? No son casos aislados. Pues sí deberíamos de conocer cuántos días tienen las autoridades para responder y decir quiénes son los implicados,
quiénes van a actuar para reparar, hacer una reparación de daños. Y en todo esto, pues nos viene estas dudas de qué tan transparentes son este tipo de actividades. Entonces, creo que por ahí la pregunta está encaminada a cómo evaluar, ¿no?, estos efectos. Yo creo que además de evaluar, sí deberíamos de conocer los mecanismos de actuar, ¿no?, de reparación de daños, porque los impactos suceden tanto a nivel ecológico o a nivel de organismos, especies, pero es muy cierto que, como ustedes lo presentan en la tarjeta, hay un continuo, hay un impacto entre uno y otro, y también esto afecta a las comunidades que viven y se sustentan de estas costas en el Golfo de México, ¿no? Sabemos que al menos 15 millones de personas viven en la costa del Golfo de México, en la parte de México, y pues bueno, imagínense no tener idea ni siquiera de quién tiene que intervenir, cómo, cuándo. Pues la verdad es que nosotros creemos o sabemos que una reacción transparente en donde podamos hacer a las autoridades rendir cuentas es necesaria. Muchísimas gracias, Mariana. Pues sí, esa es una problemática que estamos enfrentando, que ahorita podemos conocer por las redes sociales. Les pusimos hace rato en las redes sociales del laboratorio, en el WhatsApp y más tarde directamente aquí en Facebook, un enlace que están haciendo el personal del Corredor del Golfo de México, en donde hay un portal interactivo en donde se ve pues el seguimiento de qué está pasando en cada una de las zonas para que, bueno, pues consulten, compartan y como nos dijo Mariana ahorita y también durante sus intervenciones, bueno, pues levantar la voz para que entre todos podamos hacer algo al respecto. Muchísimas gracias por sus comentarios. Ahora iría con otra pregunta. Esta ocasión es una pregunta técnica y se la haría a Armando. Armando, nos comentan ¿cómo complementa o mejora la información esta nueva tarjeta de reporte de Yucatán? La tarjeta de reporte que se realizó en el 2017 sobre el estado de salud de la costa de Yucatán, que fue la primera tarjeta de LANRES, por cierto. Adelante, Armando. Gracias, Daniel. Sí, justo la tarjeta del 2017 fue el primer antecedente. ¿Y cómo se complementa? Bueno, en ese documento del 2017 se publicó un total de 7 indicadores de carácter físico, químico y biológico. Y ya desde ahí se señalaban ciertos alertas, ¿no? Por subregiones, en algunas condiciones regulares, en otras en malas, ¿no? Pero pues bueno, representaba una línea base y repito, un primer antecedente para decir qué tan bien o qué tan mal estaba la costa de Yucateca a través de estas métricas y en 3 grupos temáticos, ¿no? En contraste con esta tarjeta de reporte que tenemos un panorama pues más integral porque como vimos hace un momento son 42 indicadores, 7 grupos temáticos y se rescata justo la visión del sistema complejo, ¿no? Entonces creo que se complementa bastante bien porque pasamos de una línea base con cierta información en ese momento y luego lo ampliamos en términos de enfoque y en términos de métricas, ¿no? Y otro punto importante es que incluso la participación de los actores aumentó a lo largo de estos 2 documentos y las recomendaciones pues también van encaminadas a pues estos retos, obstáculos que se van señalando, ¿no? A través de esas métricas y cómo actuar en el corto o mediano plazo. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias y bueno, si no conocen esta tarjeta, los invitamos a conocerla. Está en la página del laboratorio que es www.lanres.mx. Ahí pueden conocer la primera tarjeta de reporte de la península de Yucatán, 2017 como nos mencionan. También pueden ver las tarjetas de los observatorios costeros para la resiliencia de cada uno de los 7 sitios de LANRES. Y bueno, pues ahorita finalmente las 5 tarjetas de reporte del Golfo de México. Todo está disponible, es gratuito y es de libre acceso para que puedan ahí darle seguimiento. Muchas gracias, Armando, por la intervención. Y ahora iría con otra pregunta. En este caso sería para Claudia Teutli. Surge en relación a una de tus intervenciones. Entonces, sobre la disponibilización de los datos científicos producidos con generalmente fondos públicos, ¿por qué no publicar los datos en repositorios de datos públicos que hoy en día ya dan el reconocimiento
a los generadores de dichos datos. Se refieren al DOI, visibilidad, distribución, asociación con códigos ORCID, etc. ¿Cómo cambiaría la actitud de los investigadores si las instituciones académicas, incluyendo, bueno, CECIJITI, que sabemos que todos colaboramos con ella, pasaran a incluir estos datasets como productos académicos en las evaluaciones internas para la progresión de una carrera profesional? Muchas gracias, Claudia. Sí, no, pues en ese sentido ya están como establecidas las reglas de operación. Creo que todos los que hemos publicado, de hecho, que ya hay revistas que te piden las bases de datos. Y lo que tienen que hacer cuando hacen el uso de esas bases de datos es darle el reconocimiento en cuanto al DOI o este tipo de técnicas. Acá el asunto es cuando se acercan instituciones, organizaciones que nos dicen, dame tus datos, y eso lo digo, ¿no? Con conocimiento de causa, es a mí quien me garantiza que no vas a hacer mal uso de los datos. ¿En qué sentido? Y que algo que nos ha pasado mucho como grupo es que uno proporciona la información y dicen, yo lo hice. Y esa es la parte del malestar, ¿no? Porque también instituciones gubernamentales lo hacen. Te dicen, sabes qué datos que tú colectes ahí me tienes que pasar la base de datos. Y esa base de datos la hacen pública, sin ningún reglamento. Esa es la parte en la cual hay que hacer hincapié. Si no están claras las reglas de operación para el uso de información, creo que no se vale estarlas repartiendo, porque creo que los que estamos en la academia, si bien es recurso público, ya no es tan sencillo tener acceso al recurso. Cada vez la disponibilidad de recursos para las cuestiones académicas se están reduciendo. Entonces estamos buscando por otras vías. De hecho, hasta hemos puesto recursos propios, ¿no? A veces creo que salimos pagando más de lo que a veces vamos teniendo. Entonces yo me refiero a eso. Y sería una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque están las reglas de operación y están muy claras. Así que en ese sentido, pues de acuerdo. Muchísimas gracias, Claudia, sobre este uso de las datasets en forma de publicar. Tenemos otra pregunta sobre las publicaciones. Escogimos a diferentes participantes de las tarjetas de reporte en cada uno de los sectores, ¿no? Entonces tenemos gobierno, organizaciones no gubernamentales, también tenemos academia, pero sabemos que aquí varios hacen publicaciones científicas. Entonces, por si alguien más, además de Claudia, primero te voy a dar la palabra a ti, Claudia, quisiera participar. ¿Cuánto se tarda la academia en publicar? Dice, porque la vida va más rápido que las publicaciones y los datos se hacen antiguos, ¿no? También un poco haciendo referencia a uno de los comentarios que hicieron antes sobre que hay que tener siempre datos frescos para hacer estas evaluaciones. Adelante, Claudia. Gracias. Sí, a ver, es verdad que hay una caducidad de datos y por eso hay que actualizarlos y apurarnos con la parte de las publicaciones, pero hay que recordar que esto es un proceso, no es que yo colecte los datos hoy y al mes publique, ¿no? Entonces, y más que nada en temas de interés, por ejemplo, ahorita está muy de moda la parte de carbono azul y voy a hablar desde mi experiencia. ¿En qué sentido? Ahorita hay una necesidad por conocer las tasas de captura en zonas restauradas. Cuando yo hice esta evaluación, no había ni siquiera una metodología para hacerlo. Yo fui la que ayudó a fomentar la parte metodológica para evaluar la tasa de captura en un proceso de restauración, que eso dio pie a un manual que publicamos. Todo ese manual, la información que se tiene, ha sido de producto de un capítulo de una tesis doctoral. ¿Qué es lo que llevó todo eso un tiempo? Entonces, ¿qué vienen? Dame ese dato que llevó todo un procedimiento, no es que me haya llevado un año. Voy al campo, analizo las discusiones, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es que también hay que considerar, ¿no? Cuando dicen, no, sí, pero pues te vas a tardar 2 años en publicar. Los que hemos publicado sabemos que por mucho que nos apuremos en un año, 2 años en escribir el artículo, una cosa es que tú envíes el documento a la revista y me ha pasado que la revista se tarda más de un año y luego me dice, no encontré revisor. Entonces ya perdiste un año, ¿no? Entonces creo que también no es el hecho de pasar los datos por pasarlos, sino es de conocer todos aquellos pasos que nosotros tenemos que pasar, ¿no? Porque no es en cualquier revista también. Y lo que es verdad que también, si queremos una buena revista, porque hay objetivos, los que nos dedicamos a la academia nos hacen evaluar para cumplir con la parte del SNI. No es en cualquier revista en la que nosotros tengamos que publicar, aunque también soy consciente que tenemos que publicar
para el público en general, ¿no? Para algo que sea ¿cómo decirlo? Un idioma más agradable para que lo puedan entender a los diferentes públicos. Entonces yo creo que eso ahí lo dejaría y hay que considerar esas partes, ¿no? Si queremos hacer buenos artículos de calidad. Cambio. Muchi- Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, para complementarle, darle la palabra a Mariana. Adelante, Mariana. Gracias. A mí me gustaría sumar a lo que menciona Claudia y obviamente desde nuestra experiencia, pues escuchar esto es, ¿no? Como organización es fuerte, ¿no? De no dar créditos y demás, cosa que nosotros lo que hemos hecho cuando nos acercamos a investigadores, investigadoras, es hablar desde antes, ¿no? De qué has hecho, cómo podría esto impactar en resolver un problema que va más allá de una publicación, ¿no? Y que necesita acciones inmediatas. Y una de las propuestas puede ser, que sabemos que ha funcionado, es, bueno, no me des toda tu información en crudo, lo que tú vas a necesitar para publicar, sino dame una síntesis porque a veces la verdad es que para hacer políticas no se necesita el mínimo detalle, ¿no? Muchas veces, por lo menos en políticas públicas más nacionales, pero sí se necesita un dato de un umbral, por ejemplo, ¿no? Y si está pasando en algún ecosistema, ya se alcanzó un límite en donde hay que actuar ahora, a lo mejor ese podría ser alguno de las conversaciones que podría haber entre academia, gobiernos y sociedad civil, e incluso en comunidades, ¿no? De que exijan justicia, de que exijan cambios, es a lo mejor no todos los datos, pero sí un dato contundente o la síntesis de un dato en donde nos permita accionar cosas. Creo que este tipo de conversaciones son necesarias en donde podemos empezar a dialogar, ¿no? Y coincidir en dónde podríamos, pues, sin compartir toda esta información y ponerla pública antes de que salga un artículo científico, hasta dónde podemos usar información que refleje algo que es importante, pero que no comprometa todo lo que, pues, a los académicos pues, les impacta, ¿no? Yo sé las evaluaciones que les hacen, pues a veces pueden sonar como muy injustas para compartir pues, con su sociedad. Entonces, esa podría ser una de las respuestas, pero ciertamente hay que sentarnos a platicar, ¿no? Y a dialogar. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Mariana. Adelante, Claudia. Sí, creo que es para complementar esta parte. A ver, cuando se solicita información a los académicos, a lo que voy también es que tiene que ser específico para qué. Para políticas públicas, algo que yo sí puedo decir que el grupo con el que yo trabajo han ayudado a la formación de políticas públicas para manglares. Por ejemplo, en la parte de restauración, hace muchos años, te decían que no podías hacer canales en manglares, ¿no? Que porque contaminabas el suelo, etcétera. Se hizo, que no fui yo, fue otro grupo que lo debo de reconocer, que dieron la justificación técnico-científica para poder hacerlo. Tardaron muchos años para que la parte normativa, pero a lo que voy es el tipo de información que se requiere. En la actualidad, igual, somos el primer grupo que tenemos el permiso para ejecutar acciones de restauración. Y eso ha sido porque nos han solicitado información técnica específica para lo que se está haciendo, ¿vale? Ahora, acabamos de obtener otro permiso con esta justificación técnica científica para poder seguir trabajando en la parte de Xcalac y poder llevar a cabo una nueva acción de restauración. Pero esto ha sido con la información técnico-científica, es a lo que me refiero. Lo que pasa es que muchas veces llegan y te dicen, dame la base de datos. No, 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 es para qué y qué. Y es más, yo te puedo ayudar en la parte de interpretación, que esa es la parte que falta en políticas públicas. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos que dejar claro, claro, no es en contra de ninguna ONG, simplemente es llevar los pasos y procesos, porque hay algo que yo le reconozco a las ONGs que a mí me ha costado mucho trabajo, conseguir recursos. Eso no cualquiera lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que respetar el trabajo de cada quien, dándole los créditos a cada quien, es donde podemos avanzar bastante. Cambio. Sí, muchísimas gracias, Claudia.
y sí hay unas historias de terror en la academia y en todos lados, ¿no? Muchísimas gracias y ahora iría con una preguntita para Mariana, que si nos puedes pasar el enlace de la ONG con la que colaboran ustedes, que mencionaste en una de tus intervenciones. Sí, claro, se llaman Revert Reef y les dejé la liga, entonces no sé si me pueden ayudar a ponerla ahí en el chat de la transmisión. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Ahorita se las ponemos. Entonces, Revert Rift, para que, bueno, pues ustedes de viva mano revisen esta página. Muchísimas gracias, Mariana. Nos estamos acercando al final de esta presentación de la tarjeta de reporte de Yucatán en el marco del proyecto GEF. Si tienen alguna última pregunta o comentario, les agradecería que la pusieran en el chat de Facebook. Y bueno, aquí tenemos una pregunta para Elena. Elena, ¿cómo podemos colaborar con el patrimonio como simples ciudadanos? Bueno, es muy sencillo. No destruyendo, no fomentando el saqueo, no fomentando el coleccionismo, porque el patrimonio biocultural, náutico, subacuático, terrestre, etcétera, costero, como le queramos llamar, es de todos los mexicanos, ¿sí? No, es, hace muchos años, e incluso en muchas latitudes, no solo en México, se tiene la creencia de que lo que se encuentre en el agua o en el mar es propiedad de la persona que se lo encuentra, y no es verdad. Es propiedad de la nación, de cualquier tipo de patrimonio o valor patrimonial. Ahora bien, respecto al patrimonio en sí material, vamos a llamarle que se encuentra en los cenotes, en las cuevas de la península de Yucatán, tierra adentro, o en Golfo de México, en este caso barcos hundidos, cañones, anclas, en particular, tenemos un programa que se llama SOS Subacuático. El SOS Subacuático es una iniciativa del INA a nivel regional, es decir, Península de Yucatán, y voy a poner aquí en el chat el email para que por favor, si nos pueden compartir, lo pueden compartir, perdón, en Facebook y ahí pueden hacer todas sus denuncias ciudadanas, pueden ser anónimas, ¿no? También pueden participar incluso en estos trabajos de atender un patrimonio que está siendo afectado. Y aquí voy a hacer un comentario rapidísimo. Mucho de este patrimonio deriva en este asunto de yo, el descubridor, y los egos son muy grandes para la cuestión del buceo y la cuestión subacuática. Son muy, muy grandes y todo el mundo quiere en sus redes salir con un hueso en la mano, un cráneo, con la foto de selfie subacuática. No lo hagamos, no lo hagamos. Mejor trabajemos juntos como comunidad, como sociedad, ONGs, etcétera. Ahí están los datos y siempre se dará crédito a los descubridores. Eso es innegable, ¿no? Pero si cada uno de nosotros en la costa, en la playa, cuidamos en los manglares, donde también hay patrimonio cultural, en el mar, en los cenotes, en las cuevas, etcétera, si todos colaboramos, si no tocamos, no removemos, no saqueamos y menos coleccionamos y damos aviso, podemos trabajar de manera conjunta para que este patrimonio se conserve muchos, muchos años y para muchas generaciones, pero sobre todo para que lo entendamos, porque si no, es un fierro viejo o un hueso X, ¿no? Si no, no entendemos la historia y no podemos contar todas eso, valga la redundancia, las historias que nos dicen esos materiales. Totalmente de acuerdo. Hay unas historias bien bonitas detrás de la historia. Es correcto, también. Muchísimas gracias, Elena, por esta intervención. Estamos llegando al final de esta presentación de la tarjeta de reporte. Los invitamos a hacer alguna otra pregunta. Les vamos a poner en este momento, bueno, ya les pusimos el enlace para que descarguen la tarjeta de reporte Yucatán. Es totalmente gratuita, está en versión digital. Como nos mencionó Armando hace rato, tenemos
la distribución de las tarjetas en versión impresa. Todos los participantes van a tener su tarjeta impresa y bueno, también se les está dejando a las instituciones copias para que si hay algún otro ciudadano que quiera su tarjeta también puede pasar a recogerla. Y bueno, las versiones impresas se están poniendo también en formatos. Perdón, las versiones digitales se están poniendo en varios formatos. Uno de ellos es formato de impresión. Entonces, si alguien quiere imprimirla por su parte y armar su tarjeta de reporte, lo puede hacer, no hay ningún problema, porque hay diferentes modalidades. Y también les pusimos el portal interactivo, porque muchas veces el papel, pues a veces no nos permite pues estas cosas dinámicas y compartir la información de otra forma. Entonces también tenemos el portal web en donde van a ver la tarjeta de reporte Yucatán, pero en una versión diferente. Los datos son exactamente los mismos, entonces también pueden compartir pueden disfrutar de esa siguiente versión. Y bueno, como todo es eh, propenso a mejoras, cualquier cosa que ustedes nos quieran comentar, decir, etcétera, nos pueden mandar un correo a oficial@lanresc.mx, en donde vamos a estar atendiendo todo lo relacionado con las cuestiones de las tarjetas de reporte, no solamente la de Yucatán, sino el resto de las tarjetas. Y bueno, pues para cerrar este conversatorio, esta presentación, me gustaría darles la palabra para que si nos den sus últimos comentarios. Y bueno, voy a empezar con Claudia. Adelante, Claudia. Muchas gracias. Nada, pues nada más para cerrar nuevamente agradecer, invitarlos a que hagan uso de la tarjeta de reporte porque crean que es un trabajo arduo y principalmente de los que llevan a cabo esto y no es nada sencillo poder juntar toda esta cantidad de información. Así que pues gracias y aprovechemos esta información para una buena toma de decisiones, ¿no? Que ahora tiene como nuevo esta parte social. Así que nada, gracias y linda Sí. tarde. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias por tu participación, no solo aquí, sino en la elaboración de la tarjeta. Adelante, Elena, por favor. Muchas gracias. Bueno, quiero aprovechar para felicitar al equipo de LANRES nuevamente por la excelente labor, por ese valioso instrumento que estoy segura, por lo menos hablando del INA, que es la institución que yo represento, vamos a utilizar no solo en Yucatán, en Campeche, Tabasco, el acceso para Veracruz, para Tamaulipas, etcétera, la vamos a utilizar seguramente para muchas tomas de decisiones y eventualmente pues trataremos de hacer trabajo conjunto. La verdad me maravilló la manera en cómo están organizados. Felicidades. Y bueno, esto lo digo en nombre mío y de los colegas, la doctora Diana Arano y el historiador Abiel Pizá, quienes formamos parte, ¿no? del trabajo por parte del INA. Pues quería agradecerlo también a su nombre y gracias de nuevo por la invitación a este conversatorio. Buena tarde. Muchísimas gracias, Elena. Gracias por tus palabras y las de todas que nos han estado, pues, agradeciendo el trabajo. La verdad es que aquí nada más estamos ahorita 3 personas del ANRES, pero atrás hay muchas personas más que ahorita están de gira artística repartiendo tarjetas de reporte y subiendo información a la página. Pero sí, a nombre de todo el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, pues les damos el agradecimiento, incluidos a Fabiana y a todo el equipo de UNOPS y del GEF. Y bueno, finalmente le daré la palabra a Mariana. Adelante, Mariana. Gracias. Pues me sumo a las felicitaciones de este trabajo tan titánico, ¿no? Y que, pues la verdad es que esperamos que nos sirva muchísimo para aplicarlo y que veamos cambios muy pronto. Pero además de felicitarles por esto, también les agradezco la invitación y les agradezco darle esta visibilidad al Golfo de México. Creo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estas semanas, de estos años, de que merece atención y merece acciones. Entonces, pues gracias por hacerlo una realidad. Muchísimas gracias, Mariana. La verdad es que sí, pues poco a poco se van haciendo
estas cuestiones y pues la idea es que entre todos estemos pues colaborando y poniendo nuestro granito de arena. Y bueno, pues para cerrar con broche de oro, a la gente que está en Mérida, nos gustaría invitarlos a la presentación. Va a ser una presentación híbrida, entonces todos los que no estamos por ahí también vamos a tener la oportunidad de ver la presentación del cierre del proyecto. Va a ser el cierre del proyecto el día viernes 27 de marzo en el Hotel Gama. Hay un formulario de registro para los que nos quieran acompañar. Van a estar ahí disponibles directamente en físico. Nosotros también vamos a hacer la transmisión a través del canal de Facebook. Entonces, bueno, el viernes los invitamos para escuchar el panorama de los socioecosistemas costero-marinos del Golfo de México en el Salón Gama en el Hotel Gama del Salón Cid a las 11 de la mañana y también aquí van a tener la transmisión de todo el evento. A nombre del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, me gustaría agradecerles a las personas que estuvieron aquí con nosotros y bueno, a todas las personas que han formado parte de este camino que lleva un par de años y que estamos por culminar la presentación de las tarjetas de reporte. Muchísimas gracias y bonita tarde a todos. Hasta luego.